Llegamos a Madrid. Gran Vía, Palacio Real, Catedral, comida buena y barata y terminamos en un concierto peruano en pleno centro con Miki González. Vamos a mostrarles cómo fue nuestro día en esta gran ciudad. Empecemos. Increíble la vista, la verdad que sí, este hotel no puede ser más céntrico. Estamos en pleno downtown. Y a mí también su croissant de rodilla que le encanta. Me he comprado varios sanguchitos de rodilla. Este es el serranito. Qué buenas. Este huevo con tocino. Agradecemos que hayan elegido nuestro servicio. Renfe les desea un agradable viaje. No, es misión imposible, vamos. Económicamente, perfectamente. Acabamos de llegar a Madrid. Estamos acá en esta estación de tren. Encontramos unas cositas interesantes acá atrás mío. No sé qué cosa es, pero sí, parece que allá hay un teatro. Pueden ver allá. Y sí, unas tienditas para comer. Esta se ve como una estación medio industrial, ¿no? Se ve todo con los fierros. Se ve medio antigua. Acá vamos a salir para la Gran Vía. Vamos a ir a nuestro hotel y nos vamos a instalar. Y si no es muy tarde, vamos a dar una primera vuelta por acá. Bueno, ¿qué hay? Qué loco. Tú sabes de Madrid, lo que es el centro, a cualquier barrio no hay nadie. Digamos que está aquí todo. Todos se vienen para acá, ¿no? Sí. Yo, vamos, el día 1 me voy lo más lejos que pueda de aquí de Madrid. Es lógico. Le gustan los sitios más tranquilos. Me gusta la montaña y donde no haya gente y que solo... Porque como a mí nadie me aguanta, solo me aguanta mi perra. Espera, voy a filmar. Bueno, hemos llegado al Hotel Regente acá en Madrid. Bueno, nos acaban de dejar. Acá estamos, Hotel Regente. Vamos para adentro. Hemos traído esto de Salamanca, Toro. Estamos casi listos. Bueno, este es el Hotel Regente. Vamos a llegar. Está bonito decorado, bien moderno, bastante céntrico. Aquí está bien, qué elegante, ¿no? Y Regente. Estamos en el ascensor, está un poco chiquito, pero espejito por todos lados, ¿no? Está acá. Está haciendo mucho calor. Bueno, vamos a ver dónde nos ha tocado. Bonito el hotel, bastante grande, no se ve tan grande desde afuera. Sí, bastante grande. Está bonito. Está bonito. Ya llegamos, ¿ah? Vamos a ver la vista acá. Wow, miren esta vista. Miren la vista, ¿no? Acá estamos nosotros, Hotel Regente. Increíble, ¿no? Increíble la vista, la verdad que sí, este hotel no puede ser más céntrico. Estamos en pleno downtown, pueden ver por los dos lados, ¿no? Me da un poco de miedo las alturas, pero sí, no, bastante alto y sí, se ve todo bastante bacán, muy buena vista. Vamos a ver qué tal por acá.
Me parece que se ve la gente que está con las bolsas de contrabando, ¿no? Vendiendo las cosas en la calle. La Gran Vía, ¿no? Nuestro hotel. Ahorita vamos a salir a conocer un poco, caminar. O sea que está lleno de gente. Que vamos para allá. Bueno, vamos a hacer un paseíto rápido por Madrid. Hoy nos vamos a Barcelona, así que no hay mucho tiempo, pero estamos acá, el centro de todo. La Gran Vía, centro-centro, así que vamos a ver hacia dónde vamos, qué hacemos. Conoceremos un poco acá las callecitas. Hoy es de día, así que vamos a tener mejor luz. Vamos a ir en dirección al Palacio Real, así que vamos a ver qué encontramos en camino. Bueno, esto es la Gran Vía, ya estamos cerca de la estación de Callao. Particularmente interesante porque en Perú existe el distrito del Callao, así que me recuerda un poco eso. Acá está todo el contrabando. Pero ahí dice Cines Callao. Mira, croquetas, calamares, squid. ¿Ese es? No, ese no es más adelante. Esa me la sé con. Vamos a una placita acá. Ahí tenemos estatua bonita. Bueno, hemos llegado al Palacio Real de Madrid. Vemos ahí enfrente. Vamos a ver si podemos entrar. Ya hemos estado acá antes, pero la vez pasada no entramos, no tuvimos tiempo. Así que vamos a ver si encontramos algunas entraditas. Esto es lo primero que se ve. Qué bonito. Esta es la Plaza del Oriente, situada entre el Palacio Real y el Teatro Real. Es uno de los espacios más representativos de esta zona histórica de Madrid. Fue diseñada en el siglo XIX durante el reinado de José I y posteriormente desarrollada por Fernando VII. Está haciendo bastante calor hoy día. Supuestamente, bueno, he escuchado que vamos a llegar a los 40 grados. Está totalmente despejado el cielo, así que el sol está quemando. Acá está el palacio. Miren este lugar. Tomarse foto ahí. Bueno, ahí ingresamos al palacio. Estamos acá. Es un palacio gigante. Nos comentaban que hay dos opciones para hacer la visita. Una incluye las galerías, que es una zona más histórica donde se aprende de la historia de España y se enfoca más en ese sentido, ¿no? De ahí tienen la otra opción, que es el palacio en sí, ¿no? Pueden ver todos los cuartos reales y todos los interiores, ¿no? Lo único que está cerrado hoy día es la armería, nos han comentado. Miren esto. Wow, qué bonitos los faros, todos dorados. Muy bonitos estos faros. Nosotros hemos optado por la opción que no incluye las galerías porque nos dice que todo eso puede durar como 4 horas. Vamos a enfocarnos en el palacio y vamos a poder, creo que, ver los jardines de los moros. Vamos a tratar de hacer esta visita rápida para poder también entrar a la catedral que está enfrente. Wow, miren estas puertas. Mira el león ahí arriba. Este es el Palacio Real de Madrid, uno de los palacios más grandes de Europa Occidental. Se construyó en el siglo XVIII después de que el antiguo Alcázar se incendiara en 1734. Hoy tiene más de 3.000 habitaciones, aunque solo una parte se puede visitar. El palacio no es residencia habitual de la familia real. Hoy se utiliza principalmente para actos oficiales del Estado. Mira arriba. Cuidado con tus lentes nomás que no se caigan.
Miren qué bonito. Esa cara de necio, rebelde. Felipe. La sala, wow. Este es el salón de columnas, es uno de los espacios más importantes del palacio. Aquí se firmó en 1985 el Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. También se utiliza para recepciones oficiales y eventos de Estado. Está bacán, ¿eh? Todos los cuartos tienen pinturas en el techo, ¿no? Unas pinturas bastante bacanes. Cristales. Vamos a continuar con el tour. Bueno, hemos terminado la primera fase. Vamos a continuar. Parece que hay unos corredores, un poco de historia de España, de la monarquía. Podemos ver. Era Isabel la Católica. Isabel la Católica. Bueno, aquí estamos en la Capilla Real, construida en el siglo XVIII, sigue utilizándose para ceremonias religiosas oficiales y alberga uno de los órganos más importantes del palacio. El espacio está decorado con mármoles y obras de arte religioso, siguiendo el estilo de la época. Aquí se celebran misas y actos vinculados a la Casa Real. Parece una manzana. Lo magnífico que es este techo. Impresionante. Impresionante. Bueno, parece que estos chandeliers, estas arañas, son de Francia. Se han traído de Francia. Uy, miren esta. Wow. ¿Qué está pasando acá? Cosa tan extraña. Tenemos a Joe Biden. Hay una arpa como en Irlanda, ¿no? Acá. El violonchelo o un contrabajo. Un cuarto más de música, ¿no? Instrumentos. Las bohambías, ¿no? Cuarto es Chamber of Charles III o Gasparini Room. Bueno, este cuarto es estilo rococó, hecho por Matías Gasparín. ¿Gasparini? Matías Gasparín. Gasparín es el fantasma, ¿no? Bueno, bonito, hecho por Matías Gasparini. Bastante chévere. Este es el Salón de Gasparini, uno de los mejores ejemplos del estilo rococó aquí en España. Todo el espacio fue diseñado como una gran obra única, con una decoración extremadamente detallada, como podemos ver. Se ve el reflejo en el espejo. Miren el techo,
Impresionante. Cada detalle, desde las paredes hasta el techo, forma parte de un diseño continuo sin interrupciones. Todas esas formas orgánicas, estos colores, definitivamente una de las salas que más sobresale. Esta es la sala de porcelana, completamente decorada con piezas de porcelana, como dice su nombre. Es uno de los espacios más singulares del palacio por el uso de este material en paredes y decoración, algo que no vemos muy comúnmente. Fue diseñada durante el reinado de Carlos III y estas piezas de porcelana fueron fabricadas en la Real Fábrica del Buen Retiro, que hoy día ya no existe. Este es el comedor de gala donde se celebran las grandes cenas oficiales del Estado. Puede albergar a más de 100 invitados siguiendo un protocolo muy específico. Esto formaba parte del cuarto de la reina. Es un comedor del siglo XVIII. Vamos a seguir con el tour. Son una serie de salones, como todos los palacios, ¿no?, que están habilitados. Tienen ornamentos por todos lados, muebles muy bonitos, antigüedades, arte. Y sí, todos están diseñados para hacer un tour. Ponen unas sogas para que la gente no se acerque tanto. Y sí, vamos a ir avanzando salones a salones. Vamos a ir mostrándoles cosas que nos llaman la atención. Y sí, vamos a mostrarles lo mejor que nos parece lo mejor de este palacio. La mía está cansada. Sí, son un montón de cuartos, un montón de salones. Cansa un poco. Nosotros ya venimos de caminar un montón. Me duelen un poco los pies, pero sí, tomen su descanso para que lo hagan con calma y disfruten cada cuarto, ¿no? Porque si no van a estar un poco cansados y van a querer hacerlo más apurado. La catedral. Bueno, eso fue el Palacio Real. Es bonito, las entradas están 14 euros por persona. Compran el paquete con las galerías, sale 24. Así son los precios acá. Un poquito caro, ¿no?, comparado con otros lugares, pero sigue siendo accesible, ¿no? No tan caro tampoco, ¿no? Como podrán haber visto, todo muy elegante, todo muy histórico, mucho arte adentro, muchos muebles, muchas antigüedades. Está bacán. Creo que vale la pena darse una vuelta, vale la pena entrar, conocer un poco de España, la historia de la monarquía y llevarse un poco de información, ¿no? Llevarse un aprendizaje rápido. De que se puede aprender dónde fue la coronación de los antiguos reyes, y también hay obras de arte, como había como una arpa que parecía de Irlanda y unos violines bien bonitos de madera. Sí, verdad. Hay una sección de instrumentos también bien bacán. Violonchelo, violines, arpa. Bonito. Como la de Irlanda. Sí. Como la de Irlanda, sí. Vamos a salir. Casi hay bastante gente normalmente, así que tiene que comprar sus tickets a ese con tiempo. Bueno, vamos a disfrutar un poquito del aire acondicionado y la sombra. Vamos a quedarnos un ratito acá en la tienda y de ahí nos vamos. Bueno, ¿cuánto está esa cabeza? Miren qué bacán. Qué bonito. Está precioso. A mí me gustaría trabajar en cosas así. Bueno, también tienen sus almohaditas reales. Está bien cómoda. Miren estos. Para el trabajo, mira, los medios. Bien bonito, está 10 euros. ¿Cuánto? 10 euros, que está bonito. A mí le encantan los abanicos. 16 euros el abanico. Es la más bonita. Tenemos cita a las 3 para comer. Disculpa, ¿los jardines son para allá? Después acá a la derecha. Ya, gracias.
Estamos en la catedral. Ahí está el palacio. Bastante bacán. Esta zona de Madrid es muy bonita. Muchas cosas para ver por acá, ¿no? Sí. Estamos entrando en la catedral ahorita. Justo al frente del palacio, por aquí, tenemos la Catedral de Santa María de la Real de Almudena. Esta es la catedral principal de Madrid. Aunque parece histórica, en realidad se terminó hace poco, en 1993. O sea, es bastante reciente comparada con otras catedrales en España. La construcción empezó en el siglo XIX, en 1883, hace más de 100 años, pero tardó todo este tiempo en completarse por cambios de diseño y la guerra civil. Por fuera tiene un estilo más clásico, más en línea con el Palacio Real, pero por dentro es completamente diferente. La catedral por dentro es neogótica, con colores bastante vivos en las vidrieras y el techo, algo poco común en catedrales tradicionales. Aquí sí hay elementos típicos como el altar mayor, capillas laterales y la cripta, pero todo con un diseño más moderno, más limpio, y el nombre Almudena viene del árabe Almudaina, que significa ciudadela, por una antigua muralla donde, según la tradición, se encontró una imagen de la Virgen. Además, esta es la única catedral en España consagrada por un papa, Juan Pablo II. La subida de la Virgen. El horario para que sepan cuándo visitar, ya saben. Está bien bonita esta catedral. Creo que para mí lo más resaltante han sido las ventanas, los colores, ¿no? Que resaltan unos diseños bastante bonitos. Me doy cuenta que la puerta, mira, la puerta. Qué diseños. Esta es la puerta de la iglesia, imagínense. Acá también tiene otras imágenes. Bueno, genial, sí, las ventanas qué bonitas, los colores, ¿no? He hecho unas tomas chéveres, Jesús en el centro, muy magnífico, muy bonito. Sí, una iglesia, una catedral bastante chévere, tienen que visitarla. Bueno, esta es la tienda de souvenirs. Miren esa cruz, qué hermoso. Aún así me gustaría llevar todo lo que tienen acá, la catedral. En todas las cosas que hay. Bueno, por acá entran los grupos, como verán. Nosotros tenemos que usar la entrada individual, así que nosotros entramos por la otra zona que está a la espalda, ¿no? Para que se ubiquen un poco cuando lleguen, si llegan apurados, lleguen a la puerta que les toca. Este creo que es el jardín del que hablaban, ¿no? Vamos a caminar por el jardín que nos da acá hay sombra, ¿ya? Sí, veo la gente roja, chaposa. La gente se ha quemado. Ahorita debemos estar con la temperatura bastante fuerte. Vamos a caminar por la sombrita, acá por el jardín. Un poco de fresco de la naturaleza también, ¿no? Mira, qué bonitas las esculturas. Acá las hojas se caen como si fuera otoño. ¿Se han dado cuenta? No sé si es por el calor o si es así siempre. Nosotros que vivimos en Norteamérica, así se vería en otoño. Una paloma encima de la cabeza de Leovigildo. Muy bonitas las esculturas, ¿no? Bueno, la gente disfruta del sol. Genial. Toda esta zona es absolutamente increíble, llena de edificios gigantes, monstruosos.
Mira el jardincito, qué bonito. Los colores pasteles siempre. Creo que se nota que me estoy achicharrando acá. Vamos a caminar por la sombra. Siempre ubíquense en la sombra. Las tienditas para comer. Tremendo, tremendo. Es una jarra esto. Pero con la sed que hace, creo que cae a pelo. Estamos todavía en esta zona. Creo que al fondo se ve el palacio. Sí, está el palacio todavía, así que todavía no salimos de este ambiente por acá. En el restaurante Tapas La Paradita. Y también se ha tomado su vermut como si fuera agua. Se moría de sed. Creo que le vamos a pedir otro. Se acaba de comprar su abanico. ¿Ese dónde lo has comprado? En el palacio. Ahí está Yasmín. Mira, rico, heladita. Se muere de sed. Está rica, ¿no? Les recomendamos estas brochetas. La verdad que están deliciosas, deliciosas. Yasmín tiene La tortilla. su patata. Sí, mami. Yasmín ha probado tortilla. Yo lo voy a probar también. ¿Rica? A ver. Bien rica la tortilla de patata. Está en su punto, ¿no? Le voy a meter. Acá creo que pedí los cuchillos por gusto, pero bueno. A ver. Bien rica. Deliciosas, deliciosas. A ver. ¿No? Deliciosas, ¿no? Qué bien cocinan acá, ¿no? No parece, ¿no? No parece, no se queda turista, pero la verdad que sí está bueno. A pesar de... Parece que vienen turistas acá, ¿no? Pero que sí es rico. Lo que hemos probado, delicioso, delicioso. Y los precios son bastante accesibles, ¿eh? Esta porción con 5 o 6 brochetas, 6 euros. La porción de tortilla de patata, 2 euros algo. La porción grande, ¿no? 2 euros. ¿Cómo vas a te pedir para llevar? Acá nos engañan con estas almohadas, parecen jamones. Hola. Es Don Quijote, ¿no? Sí. Mira, un mini. Ajá. Mini. Oye, están bonitos, ¿sabes? Este rojo también. Sí. Mira arriba. No sé cómo hacer. Ahí está. Ahí están las casas, ¿no? Los departamentos. Acá toda su vida. Estamos en la plaza donde está Cines Callao. Esto está súper cerca al Hotel Regente. Ya estamos ya en la zona donde nos estamos quedando. Sí, un buen paseo. Hemos estado en una parte de la ciudad donde no habíamos conocido bien, así que eso estuvo bueno. La gente sigue disfrutando por acá de buen clima, aunque sí, se está poniendo ya un poco intenso, ya demasiado calor.
Esta es la Gran Vía, una de las calles más importantes de Madrid. Se empezó a construir a mediados del siglo XX y hoy es el centro de teatros, comercio y la vida urbana en esta ciudad. La construcción comenzó en 1910 y transformó esta zona de la ciudad completamente. Hoy es conocida por sus edificios históricos, cines, tiendas y el movimiento constante tanto de día como de noche. Miren esta tienda. Calor, ¿no? Hemos decidido entrar acá para refrescarnos un poco. El aire acondicionado está súper intenso. Hemos entrado al invierno. Bueno, hay de todo acá, ¿no? A ver, ¿qué cosa quieres comprar? En Copenhague creo que es más frío, Londres, en esos lugares. Sí. Claro, Uniqlo yo siempre pongo mi ropa en Uniqlo para el trabajo. Qué bonita tienda, qué bonita tienda. El aire acondicionado fue todo, nos hemos refrescado. Estamos en la Gran Vía de día, está repleto esto, lleno de gente. El calor no está asustando a la gente está saliendo, pasando sus días en la calle. Este lado debería estar mucho más concurrido que el del frente porque acá sí, acá está toda la sombra, ¿no? Pero al frente igual vemos bastante gente. Sí, es un día para salir de shopping parece. Por acá vamos a nuestro hotel Regente, así que estamos yendo para allá. Cafecito enfrente tenemos también. Cafecito. Una vueltita. Sí, estamos acá en la Gran Vía, miren esto. Brutal. Vamos a estar una noche nomás en esta ciudad, así que no creo que se pueda hacer mucho, pero por lo menos dar una vuelta, ¿no? Callao. Está el metro de Callao, pueden creer, acceso al Callao. Aquí estamos en la plaza del Metro Callao, Casa Cines Callao. Yo creo que me acuerdo un poco dónde estamos la vez pasada. No, vamos a ir por acá. La verdad que no conozco, no sé a dónde ir. Vamos a ir por acá. Vamos a ver qué encontramos. Me gustaría tomar una cerveza, por lo menos comprar una hamburguesa, quizá. Algo simple. Sí. Conciertos. Pero sí, la noche está calientita acá en Madrid. La verdad que esta zona se ve muy comercial, ¿no? No veo como que, no sé, tabernas, barcitos, cosas así como para hacer algo, ¿no? Supuestamente el Five Guys está por acá, sitio de hamburguesas. Así que vamos a ver qué encontramos por acá. Estamos camino a un concierto en Madrid. Hoy se presenta un artista peruano, Miki González. Va a haber música de otros artistas como Los Mirlos. Así que estamos algo emocionados y estamos camino para allá.
nos vamos. Tiene que ir a Barcelona un ratito, así que ha hecho el gran esfuerzo de venir a acompañarnos. Una leyenda al Mickey, muchas gracias. Que siga la fiesta. Bueno, estamos rumbo al aeropuerto. Para llegar puedes usar Uber, taxi, metro. El metro funciona bien, pero si vas con maletas, el taxi o el Uber puede ser más conveniente. Este es el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, uno de los más grandes de Europa y con varias terminales, así que revisa bien desde cuál sales. Nos vemos en el siguiente destino. Chao.